A veces, la historia de una guerra no se escribe solo en el campo de batalla, sino también en las conversaciones entre dos personas. Hoy vamos a analizar cómo la amistad entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher pudo ser un factor absolutamente decisivo en la Guerra de las Malvinas de 1982. Y para que nos hagamos una idea de esa conexión, fijaos en esto. Son palabras de Ronald Reagan al conocer a Thatcher en 1975. No es una simple anécdota, ¿eh? Aquí ya se está sembrando la semilla de una relación que, años más tarde, tendría unas consecuencias geopolíticas enormes. Para entender bien toda esta historia, vamos a seguir un recorrido en 5 puntos. Veremos esa relación especial, el dilema que se planteó, la diplomacia, la decisión final y, por supuesto, cuál fue el factor que inclinó la balanza. Vale, empecemos por el principio. Hay que situarse. Antes de que todo estallara, la administración Reagan estaba metida en un lío geopolítico de primera. Tenía que hacer malabares con dos alianzas que, la verdad, chocaban bastante entre sí. Por un lado estaba la conocidísima relación especial con el Reino Unido, un aliado histórico, cultural, pilar de la OTAN, y, para rematar, esa amistad personalísima entre Reagan y Thatcher. Pero, y aquí viene lo complicado, por otro lado, Washington tenía un nuevo socio estratégico, la Junta Militar de Argentina, a la que veía como un muro de contención contra el comunismo en América Latina. Un equilibrio, como podéis imaginar, muy, muy delicado. Y claro, ese equilibrio tan frágil estaba destinado a romperse. El 2 de abril de 1982, todo salta por los aires. La invasión de las islas pone a la Casa Blanca ante un dilema, imposible de resolver. Es que todo ocurrió a una velocidad de vértigo. Pasamos de un incidente en teoría menor a una invasión militar en toda regla en apenas unas semanas. Y ojo que Reagan intentó pararlo personalmente. Hubo una llamada de última hora al general Galtieri, el líder argentino, pero no sirvió de nada. Al día siguiente, la invasión, y casi de inmediato, la condena de la ONU. En esa llamada crucial, Reagan no se anduvo con rodeos. El aviso fue clarísimo. O se echaban para atrás, o la nueva alianza estratégica que estaban construyendo se iba al traste. Una advertencia directa y sin ambigüedades. Pero el problema no era solo decidir entre Londres y Buenos Aires. Lo más interesante es que el debate estaba dentro de la propia Casa Blanca. La crisis partió en dos al equipo de Reagan. Había una batalla interna feroz entre sus asesores más cercanos. Unos a favor de apoyar al Reino Unido y otros a Argentina. Así que, para intentar apagar el fuego, el secretario de Estado, Alexander Haig, se lanzó a una especie de misión a la desesperada. Se metió en un avión y empezó un vaivén diplomático frenético entre las dos capitales. Era literalmente la última oportunidad para la paz. La propuesta de Haig era, en esencia, un plan en 3 pasos. Primero, que se retirasen las tropas de ambos bandos. Segundo, crear una administración temporal de las islas. Y tercero, sentarse a negociar de verdad la soberanía antes de fin de año. Sobre el papel, parecía una salida razonable. Pues para Margaret Thatcher, de razonable no tenía nada. Su respuesta fue un no rotundo, y sus palabras fueron potentísimas. Para ella, aceptar eso era premiar la agresión. E incluso lo comparó con la situación de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La línea roja estaba clarísima. No se negociaba con una agresión. Y con ese no de Thatcher, la vía diplomática se cerró en seco. La suerte estaba echada. Mientras la flota británica ya navegaba hacia el Atlántico Sur, a Washington no le quedó más remedio que tomar partido. Se acabó la neutralidad. Y cuando decimos que tomar un partido, no fue un simple comunicado de prensa. El apoyo fue total y absolutamente decisivo. Hablamos de inteligencia de primera, imágenes de satélite, los misiles aire-aire más modernos del momento. Les dieron acceso total a su base en la isla de Ascensión, que era vital. Combustible, de todo. Incluso se llegó a preparar un portaaviones estadounidense por si los británicos perdían uno de los suyos. Esto no fue un empujoncito, fue un apoyo masivo. Y claro, al final, todas estas decisiones de alto nivel, todas esas llamadas y negociaciones en despachos se traducen en esto, en la cruda realidad de un conflicto en uno de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta, un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Entonces llegamos a la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos tomó esta decisión, arriesgándose a dinamitar toda su estrategia en América Latina? Bueno, pues todo apunta a que la respuesta final no estaba en los manuales de geopolítica. La clave nos la da el propio Reagan en su autobiografía. Lo dijo él mismo, la profundidad de esa relación especial hizo imposible mantenerse neutral. Admite que fue una decisión muy complicada para él, pero al final su lealtad a un aliado democrático y sobre todo esa conexión personal con Thatcher pesaron más que cualquier otra consideración estratégica. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante.
Si en lugar de Reagan y Thatcher los líderes hubieran sido otros, con otra química, ¿el resultado de la guerra habría sido el mismo? Nos plantea una pregunta fascinante sobre hasta qué punto la historia a veces depende, simplemente, de las personas.